Hay dos Lázaro. Estas son dos historias diferentes, de tiempos diferentes. Y son historias verdaderas, porque Jesús mencionó, en cada caso, el nombre propio de cada Lázaro. Comenzando por el segundo Lázaro, quiero que sepáis que este Lázaro fue contemporáneo de Jesús, y que siguió caminando con él después de haberlo resucitado para testimonio. Pero este Lázaro habría muerto una segunda vez después, como es natural en todo ser humano cuando le ha llegado el tiempo de ascender a los cielos con su Rey y Salvador. Del primer Lázaro. Sin embargo, en cuanto al primer Lázaro, del que les hablo aquí más adelante, este pudo haber vivido en la época anterior a Jesús, en el tiempo de la ley de Moisés, o quizás mucho antes. Porque puedo percibir que se salva espiritualmente no por seguir a Jesucristo, sino porque seguramente esperó al Mesías, desde antes de venir a la tierra en la persona de Jesucristo. Y el Mesías es anunciado desde el tiempo de Adán. Pero el tiempo en que vivió Lázaro el mendigo, nunca lo podremos saber, porque las Sagradas Escrituras solo hablan de la historia que les compartiré. Este Lázaro, el pobre que comía las migajas que caían de la mesa del rico glotón, el Lázaro cuyas heridas fueron curadas por sus perros, este Lázaro fue al seno de Abraham o paraíso cuando murió. Y por eso también subió a los cielos del Señor después de la resurrección de Cristo. Porque Cristo tomó a los santos que estaban en el paraíso o seno de Abraham cuando subió a los cielos para llenarlo todo, porque también este Lázaro tenía esperanza en el Mesías. Y eso es fe salvadora, fe en Jesucristo. Y otra vez, acerca del segundo Lázaro, hermano de Marta y de María la que ungió los pies de Jesús con perfume, dice así la palabra. Ahora bien, cierto hombre estaba enfermo, llamado Lázaro, de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Era aquella María, la que ungió al Señor con ungüento, y le enjugó los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Entonces sus hermanas enviaron a decirle, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en el mismo lugar donde estaba. Luego, después de eso, dice a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Sus discípulos le dicen, Maestro, los judíos últimamente procuraban apedrearte, ¿y vas allí de nuevo? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si un hombre camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Estas cosas dijo él, y después de eso les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy, para despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, le irá bien. Pero Jesús habló de su muerte, pero ellos pensaron que había hablado de descansar en el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, con la intención de que creáis, sin embargo, vayamos a él. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vayamos también nosotros, para que muramos con él. Luego, cuando Jesús vino, encontró que ya había estado en la tumba 4 días. Ahora Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos se acercaron a Marta y María, para consolarlas acerca de su hermano. Entonces Marta, en cuanto oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó quieta en la casa. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que incluso ahora, todo lo que pidas a Dios,
Dios te lo dará. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dice, sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó en secreto a María su hermana, diciendo, el Maestro ha venido y os llama. Tan pronto como oyó esto, se levantó rápidamente y vino a él. Ahora bien, Jesús aún no había venido al pueblo, pero estaba en ese lugar donde Marta lo encontró. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, y la consolaron, cuando vieron a María, que se levantó a toda prisa y salió, la siguió, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, pues, cuando la vio llorando, y también llorando los judíos que venían con ella, gimió en el espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y mira. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este hombre, que abrió los ojos de los ciegos, haber hecho que Lázaro no muriera. Jesús, pues, de nuevo gimiendo en sí mismo, viene al sepulcro. Era una cueva, y una piedra yacía sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, ya apesta, porque hace 4 días que murió. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra del lugar donde habían puesto al muerto. Y alzando Jesús sus ojos, dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está cerca, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados de pies y manos con vendas sepulcrales, y el rostro envuelto con un sudario. Jesús les dijo, suéltenlo y déjenlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María, y habían visto las cosas que hacía Jesús, creyeron en él. Juan 11, del 1 al 45. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto, a quien resucitó de entre los muertos. Allí le hicieron una cena, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que se sentaban a la mesa con él. Entonces tomó María una libra de ungüento de nardo, muy costoso, y ungió los pies de Jesús, y enjugó sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que debía traicionarlo, ¿por qué no se vendió este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Esto dijo, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y robaba lo que se había puesto en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Mucha gente de los judíos sabía, pues, que él estaba allí, y no venían solamente por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes consultaron para dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él se fueron muchos de los judíos, y creyeron en Jesús. Al día siguiente mucha gente que había venido a la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén,
tomó ramas de palmeras, salió a su encuentro y gritó: Hosana. Bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Juan 12, del 1 al 3. Y del primer Lázaro, así dice el Señor. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía banquetes todos los días con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro, que estaba acostado a su puerta lleno de llagas, y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Y dio voces y dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú en vida recibiste tus bienes, y asimismo Lázaro males, pero ahora él es consolado, y tú atormentado. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, para que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco que puedan pasar a nosotros, lo que quisieran venir de allá para acá. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. Y él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y él le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, del 19 al 31. Veamos algunos detalles aquí. Uno no es una parábola, sino una historia real porque Cristo menciona el nombre propio de la persona, Lázaro. 2. El rico vivía con la idolatría de la comida. La glotonería, que es comer en exceso y exageración, y que también es pecado por ser idolatría, y enferma el cuerpo. 3. Los ricos no tenían piedad de los pobres. 4. El rico pertenecía al tiempo de la ley de Moisés, pero no atendió a los mandamientos del Creador, así que no tenía excusa. 5. Lázaro era mendigo y muy pobre, pues no tenía posesiones. 6. Además de mendigo, aparentemente era leproso, y los perros eran los que le curaban las llagas. Lázaro no tenía nada que dar ni ofrecer, pero sí mucho que pedir, y murió siendo así. Mendigo y desvalido, pero con fe en el Mesías que había de venir. 7. Cuando murió el rico, los demonios lo llevaron al infierno. 8. Cuando Lázaro murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham o paraíso, a esperar que el Mesías cumpliera su obra, para llevarlo arriba a las moradas celestiales. Así Lázaro, aunque mendigo, tenía su mirada, su fe y esperanza en el invisible, que es el Creador. 9. El rico tenía mucho para dar cuando estaba en su cuerpo, en el reino humano, pero cuando cayó al infierno, se dio cuenta de su anterior desinterés por el Señor, y entonces quiso ofrecer, pero ya no tuvo oportunidad, fue muy tarde. 10. Lázaro no tenía nada que ofrecer, pero ahora en el paraíso tenía mucho que recibir del Señor. Moraleja: después de la muerte, la persona ya no tiene la oportunidad de ofrecer, ni de salir del infierno si fuera el caso, pero el Creador tiene mucho que ofrecer. Y Él espera vuestra decisión por el Cristo y Mesías, para que recibas la ciudadanía celestial. Eran 2 Lázaros. Los 2 Lázaros hicieron de Cristo y Mesías su Rey y Salvador.
¿En la parte de cuál Lázaro hubieras preferido estar? ¿O simplemente prefiere que Cristo sea tu Rey y Salvador? Escúchalo a Él, y síguelo. Él es el Rey de todos los santos. Solo Él puede escucharte. Ahora vamos a ver la confirmación de lo más importante que les hablé al principio. Leemos en Mateo 27, del 50 al 54. Pero Jesús, cuando hubo vuelto a clamar a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y se levantaron muchos cuerpos de los santos que dormían. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entonces el centurión, y los que estaban con él acompañando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que estaban ocurriendo, tuvieron miedo en gran manera, y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y leemos en Efesios 4. Del 7 al 10, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Ahora bien, el dicho, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿qué significa? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos, para llenarlo todo. Y en Juan 14, del 1 al 6, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo habría dicho. Entonces, voy a preparar morada para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis cuál es el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿y cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Si aprendiste algo interesante, suscríbete, porque vendrán cosas más interesantes, para que no te los pierdas. Y también compártelo, para que los demás también aprendan las cosas buenas del Creador.